ちょうだい. La inocencia es definida como un estado donde el alma se encuentra limpia de culpa. Esto según la Real Academia Española, quien también menciona que es una exención de culpa en un delito o también candor o sencillez. Por otro lado, desde un punto de vista filosófico, tenemos, según Google, que la inocencia es el estado original de pureza y ausencia de culpa o malicia, algo que puede sonar demasiado estricto o literal, pero que siendo franco encaja muy bien con el personaje del presente video. Pero antes de pasar a ello, me gustaría citar a Jean-Jacques Rousseau, o como se pronuncie, quien alguna vez expuso que el ser humano es bueno por naturaleza y vive en armonía, pero es corrompido por la sociedad y la civilización. Pero aún más importante, inocente es quien no necesita explicarse. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Mimi es el arma definitiva de la escuela, la guerrera o soldado más poderosa, quien siempre sale victoriosa y regresa sana y salva. Al principio se nos menciona que Mimi sugiere ser un título o nombre que se le da a la mejor guerrera de una generación, algo así como el mejor estudiante de la época, por lo cual cada cierto tiempo esta cambia, aunque ello es un rumor, y la realidad se desvela a los pocos capítulos, donde se descubre que Mimi es una sola persona, alguien que ha estado desde el inicio de la escuela diagonal orfanato. Sin embargo, no todos conocen su secreto, pues al presentarse Mimi Kagari, todos los alumnos de 14 años creen que es una leyenda, desconociendo la realidad, pensando que tal vez es la Mimi de turno, sin saber que en verdad esta es inmortal, alguien que por más que mutilen, apuñalen o destrocen, seguirá regresando de la muerte, uniendo sus restos en una bolsa o saco. Sumado a ello, también se hace énfasis en cómo físicamente es diferente a los demás, no solo por su apariencia infantil, sino con sus habilidades físicas y sobrehumanas que superan a cualquiera. Mimi no tiene aspiraciones y tampoco sueños, vive su día a día pensando en dormir, comer y matar, siguiendo las órdenes de su escuela, pues su propósito, su objetivo y misión es eliminar a los enemigos de su instituto, los cuales también son un misterio, ya que estos enemigos del país solo buscan hacerse con unos textos antiguos de magia prohibida, donde se contienen los pasos para revivir a los muertos y la inmortalidad, entre otras cosas. Siendo honesto, la historia de Mimi aún es muy difusa. Tenemos algunos indicios sobre ella y su madre como experimentos de magia prohibida, para crear un arma letal para la escuela, e incluso se revela que esta es mayor que los demás alumnos, estando desde antes de la fundación del instituto, pero solo manteniendo algunas memorias, olvidando cosas importantes como su origen, pero teniendo presentes algunas emociones y experiencias como la calidez de su madre, el cómo se le enseñó a utilizar magia y por supuesto el secreto de los textos o magias prohibidas, lo cual tampoco se explica por qué lo sabe. En algún momento esta confiesa que incluso llegó a tener un diario, pero dejó de redactarlo debido a que sus días eran monótonos. Hacía lo mismo, despertar, matar, comer y dormir, aunque gracias a China, esta retoma la idea y escribe de manera torpe o con dibujos sus experiencias diarias, las cuales le llenan de alegría debido a que por muchos años no estuvo más que encerrada en las instalaciones subterráneas de la escuela. Actualmente, a la fecha de este video, no se sabe con certeza toda la verdad respecto al pasado de Mimi, contemplando solo hasta el capítulo 40, haciendo así que solo podamos contemplar de este personaje una niña que fue sometida a experimentos prohibidos junto a su madre, quien por cierto parece haber fallecido en el proceso, e incluso se da un indicio o indirecta de que posiblemente su madre murió dándole la inmortalidad a esta, pues se confirma que su madre rompió el tabú y logró volver a Mimi inmortal, dejando en claro que esa magia de inmortalidad solo funciona si das tu vida, alma y magia por alguien a quien amas, y tal vez su madre se sacrificó por ella, aunque reitero, ello de momento es desconocido. Por otro lado, tenemos un factor que explicaré en su momento, la mentalidad infantil y sencilla de Mimi, donde esta, pese a ser buenísima en historia y la magia, es pésima en todo lo demás. Sumado a ello, están los fenómenos que presenta el personaje, como su desarrollo físico, pues en un punto se deja claro que Mimi no va a crecer, siempre seguirá siendo una niña físicamente, y posiblemente su mentalidad y estado emocional tampoco se vea afectado. Lo curioso aquí es que cuando ello se sabe, la doctora y profesora no parecen desvelar la información como si fuera algo nuevo, sino más bien algo que ya sabían desde hace un buen rato, como si siempre hubiera sido así, dando a entender que Mimi lleva mucho tiempo viva. No obstante, sufrirá cambios emocionales que no fueron previstos, debido a su nuevo estilo de vida donde convive con otros. Finalmente, sabemos gracias a su relación con China que la memoria de Mimi es un tanto confusa, teniendo recuerdos vagos sobre su pasado, sobre los combates y enemigos que ha eliminado, destacando que es capaz de aprender magia con solo verla. No obstante, en cuanto a lo sentimental, algunas emociones y gestos parecen estar muy presentes, principalmente los referentes a su madre, donde descubriremos que Mimi estuvo apegada a la misma, pero no saben en qué momento se separaron exactamente. De igual forma, enfatiza que China tiene una afinidad similar a la de su madre, por lo cual son sumamente compatibles, y de vez en cuando recuerda cosas que no debería, como los secretos de la magia prohibida. Es así como debemos contemplar que en un primer plano, Mimi es un personaje muy puro o limpio, en el sentido que no tiene memorias que le atan, o emociones que le hagan dudar o anhelar algo en concreto. Prácticamente un personaje sin trasfondo ni sueños. Al inicio, Mimi es sumamente inocente y pura. Vive su día a día haciendo lo que quiere sin pensar en nada más, solo contemplando la hora de luchar, comer y dormir. Y esto no es porque sea su obligación, sino porque es lo único que ha hecho toda su vida, la única vida que conoce. Y de cierto modo, por motivos que aún no se desvelan, ello le hace feliz. En algún punto se deja en claro que disfruta ayudar y ser útil para los demás. La cuestión es que la simple e infantilmente de Mimi irá cambiando tras ingresar a clases con China, quien genera un cambio en el arma definitiva.
Si la gente se ríe de ti por ser inocente y sincero, entonces es que este mundo no tiene solución. Volvamos con la inocencia y su concepto. Retomando a la RAE, considero que es acertado definirla como un estado donde el alma se encuentra limpia de culpa, un estado de pureza a mi humilde parecer, donde ni la malicia, ni los errores, ni cualquier otro aspecto negativo puede tener cavidad. Y es que es desde aquí donde quiero partir con Mimi, con su peculiar mentalidad y personalidad inocente que nos recuerda a cualquier cabeza hueca de anime o caricatura, pero que esta ocasión dicho papel sobresale por la profundidad y énfasis que se dan en esas conductas, eso tan despreocupado y simple y honesto que realiza Mimi en su día a día, eso que podríamos catalogar como acciones simples respaldadas por una mentalidad sencilla, emociones básicas y fáciles de comprender o transmitir, son factores que definen a Mimi como una persona pura e inocente, alguien que realmente no sobrepiensa o sobreactúa, alguien que se mueve por su modesta manera de pensar, donde actúa por sus emociones y bienestar, donde no tiene cavidad la malicia o egoísmo, pues Mimi simplemente se mueve para continuar con su vida, acatando las normas necesarias y repudiando aquello que le desagrada por el mero hecho de que no le hace sentir bien o no le gusta, aunque termina asimilando que es parte de la vida, aunque no de una manera egoísta, sino infantil, donde simplemente por no sentirse cómodo o sentir dolor, esta repudia algunas acciones y escenarios de modo natural, así como un gato cuando le echan agua. Mimi vive una vida donde para ella es natural solo pensar en comer, dormir y matar, porque así es la vida, así debe vivirla y así seguirá viviéndola. Prácticamente con esto podemos entender que Mimi es una niña racional y emocionalmente, y es aquí cuando debemos enfatizar las acciones, emociones y pensamientos de Mimi, iniciando por su actuar. Mimi aparece desde el principio de la historia, cubierta de sangre y pidiendo amablemente comida china, debido a que tiene hambre tras llegar del campo de batalla. Más adelante nos enteramos que esta se acercó a China porque percibió magia de su madre en ella. Posteriormente, Mimi se convierte en su compañera de cuarto y comienza un choque entre ambas, principalmente por China, que no puede aceptar a Mimi y su despreocupada manera de ser, donde para ella cualquier vida puede ser efímera en el campo de batalla. Y agregando a que ella es el arma definitiva, no hay nada raro en que día a día la gente tenga que morir o matar. China repudia la simple manera de pensar de Mimi, donde el valor de quitar o perder una vida no es importante, sino natural. Esta especie de apatía o desinterés por las emociones es lo que hace que ambas protagonistas se confronten, porque ven las cosas de manera muy diferente, no sienten lo mismo y no tienen los mismos ideales. Sin embargo, ninguna de las chicas está mal. No enfatizaré en China porque eso corresponde a otro video, pero respecto a Mimi, tenemos una respuesta rápida. Para ella nada de eso está mal porque así la educaron o adoctrinaron. Así es la vida según ella, según su visión. A Mimi se le enseñó de manera muy lisa y llana qué es bueno y qué es malo, al grado que no entiende siquiera la gravedad de esos conceptos. De igual forma, parece que solo le impartieron que es necesario o innecesario. Por eso, en el actuar y pensar de Mimi, no hay cavidad para resentimiento o dudas. Cualquier cosa que no sea vital para ella, simplemente no vale la pena, al grado que no solo lo ignora, sino que no se esfuerza en comprenderlo. Durante el conflicto con China, Mimi nunca busca tener la razón y sobreponerse a su compañera. La trata como considera agradable, por así decirlo, pese al repudio de la otra parte. Tampoco sabe que existe un problema o disputa. Esta sigue su día a día sin pensar siquiera que su compañera está enojada o molesta con ella. No es consciente que, para su contraria, hizo algo malo, porque de modo inocente e infantil, Mimi está viviendo el modo más puro y correcto que conoce. Esto cabe en el transcurso de la historia, pues Mimi va desarrollándose emocionalmente, mostrando interés por comprender eso que es desconocido para ella. Pero antes de llegar a ello, debemos dejar en claro cómo es Mimi en un inicio, cómo la obra plasma y expone su manera inocente de actuar y ver el mundo, donde en su entorno Mimi sobresale y desconcierta a aquellos que tienen miedo a morir, pues la inocencia es la aceptación y afirmación de la vida tal como es, sin juicio moral o deseo de cambio. Jean-Jacques Rousseau expuso un concepto filosófico llamado el buen salvaje, donde creía que el ser humano es bueno e inocente por naturaleza cuando nace. Sin embargo, la civilización, la sociedad y su entorno llegan a corromperlo. Esta idea tiene un respaldo en un concepto denominado el estado puro del ser humano, donde se expone que el humano nace libre, sin vicios ni malas intenciones o emociones, y esto a su vez está ligado a otro concepto importante, la virtud original, una idea que propone que las emociones humanas son buenas y necesarias en su estado más natural, y la verdad concuerdo con él. Creo que lo anterior es vital para definirnos como individuos, y aunque la teoría también habla sobre cómo la propiedad privada, la guerra y ambiciones y demás factores afectan o corrompen al ser humano, solo quiero limitarme a sostener esa idea para el presente video, porque creo que el concepto del buen salvaje, respaldado por la virtud original y el estado puro del ser humano, expone de manera exacta el supuesto de mí, el cual ahora mismo vamos a enfatizar, en base a sus acciones, las cuales expresan la manera honesta e inocente de actuar del personaje. A continuación, voy a desarrollar un listado de ocasiones y o acciones que entran en la tipificación de la inocencia citada anteriormente, es decir, ahora pasamos a un listado de supuestos que encajan con los requisitos de la inocencia, principalmente el estado puro del ser humano y la virtud original. La inocencia de un niño es una fuente de energía inagotable. El primer gesto inocente de Mimi en la obra es el beso que tiene con China, donde preocupada por esta, Mimi decide curarla con un beso mágico, porque piensa que China se encuentra mal físicamente, viéndola sufrir, creyendo que debe curarla o sanarla, aunque al final China confiesa que no se siente un dolor físico, sino emocional,
Mimi actúa por mera bondad, por sus emociones, ya que su gesto nace del hecho de querer aliviar el dolor o malestar de Shina. Solo eso. No buscaba una recompensa ni aprobación, solo creyó que debía apaciguar ese dolor de su compañera, toda vez que la misma Mimi considera que el dolor es algo malo, en toda regla, algo que nadie debe experimentar. Este gesto se vuelve a repetir en una escala más profunda cuando Shina pierde el brazo, y Mimi repite el beso con magia, pero esta ocasión sí que sobresale el apartado mágico, y es más impactante porque Mimi, con tal de curar a su compañera, no le importa desobedecer a la enfermera, ni intentar algo nuevo, pues de manera honesta no le gusta ver sufrir a Shina. El simple hecho de ver sufrir a alguien no le parece correcto, por lo cual actuó. Poco después están los funerales, esas ceremonias para honrar a las personas caídas en batalla, los cuales son expuestos por Shina y Ali, quienes le explican a Mimi que estos eventos son necesarios para apaciguar el alma de las personas que deben seguir adelante, esos que quedaron con vida, y al mismo tiempo es una expresión de respeto y cariño para aquellos que murieron en batalla, plasmando que su sacrificio no solo no fue en vano, sino también dejando en claro que su vida fue apreciada por sus seres cercanos, dando a entender que siempre serán extrañados por aquellos que les conocieron, y sobre todo por aquellos que los amaron. Los funerales son una muestra de respeto, honra y amor por la vida de los caídos, los cuales sirven para apaciguar el alma de aquellos que siguen vivos y aquellos que no volvieron. Mimi desconocía por completo esta costumbre dado que ella siempre regresaba a su confinamiento tras cada batalla, y por ello no parece entender las acciones o la necesidad de un funeral, pues ni siquiera sabía qué peso o impacto tiene la vida y la muerte fuera del campo de batalla. Sin embargo, esto cambiará a futuro, transmitiendo que esa costumbre social le afectará en cierto modo. Ahora hablemos de algo que enfatizaré más adelante, los daños de la guerra, principalmente los que sufre su persona. Mimi demuestra ser inconsciente de lo cruel que resulta su estado físico tras cada batalla, donde es mutilada en todas las maneras posibles, al grado de tener que regresar en un saco de papas como el pobre Pepe. De manera rápida es cruel, pero Mimi cree que los daños que recibe no son solo normales en la guerra, sino que son necesarios de alguna forma por ser inmortal. Y debido a que se puede regenerar, eso no tiene importancia, pues al final del día recobrará su estado original. Ligado a esto está su percepción de la guerra, donde esta confiesa a su compañera que estar en una guerra sin fin es aburrido. Esto porque hacen lo mismo una y otra vez, desde que tiene memoria, transmitiendo a Mimi que ni siquiera es consciente de por qué pelean en primer lugar, ni tampoco quiénes son sus enemigos. Ella meramente cumple con su obligación, porque es necesario, es lo que ella tiene que hacer, es lo que se le enseñó que es necesario para vivir. No obstante, estar con sus amigas es mucho más divertido, es algo refrescante y aleatorio de algún modo, confesando que es divertido estar con esta en vez de ir a la guerra, pero no porque tenga miedo de su última, sino porque genuinamente está aburrida de salir a matar cada que le llaman. Luego están estos actos muy simples o triviales, aquellas cosas como el cuidado personal y demás cosas como escribir o tomar dictado que Mimi no puede hacer. Durante su primer mes de compañeras, Shina resalta cómo Mimi es incapaz de hacer cosas básicas como arreglar su cuarto o imagen personal, pareciendo que nunca se le enseñó y por ende no le importa. Del mismo modo, esta considera que la comida es comida y debe comerse, no es quisquillosa, pero también tiene gustos por otros alimentos. Curiosamente, Mimi es buena para historia, pero no parece entender la importancia de la misma, reflejando esto en su apatía por la situación del país y motivo de la guerra. Técnicamente, Mimi conoce la historia de su país y nación, pero no comprende la importancia o porqué de esta. Esto podría estar ligado a otra conducta infantil de Mimi, acatar órdenes pese a quejarse. Mimi, como cualquier niña pequeña, se queja de cosas que no le divierten o le lastiman, pero aún así las cumple. Se queja con las maestras y enfermera, cuando algo no le parece molesto o tedioso, pero aún así cumple la orden, sin pensar el motivo o finalidad de la misma, aceptando esto como algo normal dentro de la vida. Otro aspecto inocente de Mimi es justamente no entender del todo las ideas o conceptos abstractos, como la amistad, aunque eso sí, la listilla sí que sabe que era un amante. Retomando esto, Mimi es muy literal varias ocasiones. Cuando no entiende algo, pregunta por ello, y al recibir una respuesta, esta la entiende literalmente con su interpretación. La manera en la cual recibe la información la moldea con su imaginación y conocimiento y lo comprende como tal. Un claro ejemplo de esto es el término de la amistad, donde Mimi entiende que en la amistad las personas se comparten secretos, confesando a China que está muerta desde hace mucho tiempo, sin medir la gravedad de la información ni cómo pudiera perturbar a la otra parte. Y curiosamente, la razón por la cual Mimi hace eso es porque eso era un secreto que debía de guardar según los maestros, pero como Shina le explica que las amigas se cuentan secretos, esta entiende entonces que debe decirle un secreto. Esto está acompañado de una característica muy propia de Mimi, ser directa, preguntando cualquier duda o el sentir y pensar de las otras personas, sin importar la situación, y no porque sea insensible o franca, sino porque en verdad quiere entender a las personas. Su curiosidad le hace querer comprender el por qué actúan así, transmitiendo que no puede comprender el actuar de otras personas por no ser igual al de ella. Mi caso favorito es Sally, con la muerte de Seiran. Noemi le pregunta por qué esta no llora, por qué no está triste y devastada. Incluso esta no entiende por qué Ali no quiere revivir a Seiran, si eso solucionaría el problema. Esas conductas que pueden catalogarse invasivas realmente reflejan sencillez en Mimi, su inocencia y afán por comprender aquello que le inquieta o capta su atención, pues su accionar nace de las emociones de querer entender la situación, y esto va de diferentes escalas, pues poniendo otro ejemplo con Haru, esta tiene la misma aptitud con Ali. Pero las interacciones con Haru pueden parecer más cómicas cuando cuestiona sus notas o metas. Técnicamente es la misma conducta inocente pero en diferentes situaciones.
Centrándonos en sus conductas más infantiles, tenemos sus emociones más puras e inmaduras, principalmente los celos, donde en más de una ocasión esta muestra querer la atención de Shina en todo momento, como esa vez que Haru tiró un libro y Shina le ayudó, y al ver que eso captó su atención, Mimi decide tirarse todos los libros encima para que Shina corriera hacia ella. Los celos o necesidad de atención pueden ser muy infantiles, pero ellos nacen de su sentir, y ciertamente más adelante Mimi muestra que otro tipo de celos, cuando sus emociones y mentalidad van cambiando, y eso además de inocente es hermoso, pues cuando Mimi ve que Shina ayuda a otras personas, esta tiene miedo de que algún día le cambie por otra persona, llorando no solo por no tener su atención, sino por el miedo de no tenerla nunca más en su vida. Un pensamiento que nunca se le hubiera cruzado si hubiera seguido en confinamiento. En serio que esta cosita rosa es un encanto, porque retomando otro ejemplo, al principio Amy sobreprotege a Shina, no quiere que ese esfuerzo lastime, pero tras la muerte de Seiran esto cambia. El cómo esto afecta mental y emocionalmente a la pareja es muy importante, porque Amy entiende mejor las convicciones de Shina y decide respetar su deseo de querer fortalecerse a su manera, aunque eso reduzca su tiempo juntas. Del mismo modo, Mimi intenta mejorar a su manera y se sobreesfuerza por proteger a todos en el campo de batalla a costa de su salud, diciendo que eso está bien porque ella es inmortal. Aún así, hay una disputa entre ambas chicas, pues ninguna de las dos aprueba la manera de mejorar de la otra, donde Mimi no comprende por qué Shina se preocupa tanto por su resultar herida, si es inmortal y regresará a la normalidad. La verdad, estos choques ideales me fascinan porque muestran una típica confrontación entre lo emocional y lo racional. El combate con Seiran, donde Mimi confiesa abiertamente que se contuvo y no se esforzó mucho, pese a que ello podría dañar el ego o autoestima de Seiran. Mimi era inconsciente de ello, dando una respuesta simple y honesta sobre su desempeño. Lo más importante de este caso viene después, cuando con la muerte de la misma Seiran, Mimi se niega a aceptar el cambio. Piensa que revivir a Seiran solucionaría todo, sin comprender el sentir humano de Ali y Shina, incluso de la misma Seiran. Y en simultáneo, aquí tenemos muestras de la inocencia mezclada con ingenuidad, en cuanto a Ali y Mimi, pues esta última no entiende cómo la viuda puede sonreír ahora que su novia estaba muerta, pues en su mente eso era doloroso, algo que debería tenerla triste y deprimida. Y aunque ello es el caso en cierto modo, Mimi no puede entender cómo Ali decidió afrontar la muerte de Seiran. Y aquí puede que muchos no lo entiendan del todo, pero ese conflicto interno de Mimi nace del choque de sus emociones, las cuales le hacen creer firmemente que deben afrontar la situación priorizando lo que ella y las demás quisieran. Pero por el contrario, la respuesta de Ali y Shina es una aceptación de los hechos en base a un orden social, donde si bien lamentan y sufren la muerte de su compañera, las mismas responden en base a las costumbres sociales y no a sus emociones, que deben afrontar los hechos de una manera más racional. Mimi actúa y busca una solución moviéndose por sus emociones, mientras Ali opta por mostrar una conducta que obedece más a un orden social, una manera más adecuada y madura de afrontar la situación, en base a su situación social y su raciocinio, acatando lo que ya es normal dentro de su mundo. Y aunque Ali toma en consideración los sentimientos de Seiran, ella toma una decisión y razona en base a sus experiencias, tomando en consideración su vida y realidad. Y perdonen, pero esta acción es más difícil de comprender de forma minuciosa, pues muchos tal vez ni siquiera entiendan la diferencia entre las posturas de Mimi y Ali, donde en resumidas cuentas, la primera reacciona por sus emociones más puras, y por el contrario, la segunda se mueve por los ideales que ha forjado en sus experiencias personales y vida social. Para terminar, tenemos las metas de Mii, las cuales le hacen cuestionar Haru, y aunque de manera cómica Mii confiesa que su meta es casarse con Shina, lo importante viene en su razonamiento. Ella nunca ha tenido una meta o sueño en la vida, porque eso no es algo que haya pensado, no es algo que haya necesitado durante toda su vida, ni que le enseñaran, dando a entender que las metas son ideales que promueven la sociedad. Una idea o concepto que alienta a las personas a mejorar u obtener un rumbo en sus vidas. Las metas no son malas, pero vivir espontáneamente muestra que no son necesarias o vitales estrictamente para un ser humano, pudiendo vivir sin estas, siguiendo simplemente su naturaleza, expresando que siempre se ha movido por sus emociones y sentimientos, disfrutando sus experiencias, identificando qué le hace sentir bien y mal, y todo esto sin tener un objetivo claro. Por lo anterior es que nunca ha pensado en ello pese el paso de los años. Para concluir con este apartado, quisiera señalar un dato importante, y ese es que la mamá de Mimi rompió un tabú, según la enfermera, diciendo que Mimi quedó suspendida en el tiempo, y aunque esto pareciera afectar solo su estado físico, se hace una leve indirecta de que ello también le afecta mentalmente, aunque no de un modo negativo, donde su situación le consuma sintiendo ansiedad o miedo por prevalecer con el paso del tiempo, sino más bien tuvo un efecto soso, donde Mimi simplemente ve la vida de forma monótona en cuanto a lo que debe hacer, dando a entender que la guerra y los problemas siempre están ahí, siempre prevalecen pese al transcurso de los días, meses y años. Y bueno amigos, creo que aquí en verdad encajan los tres factores mencionados con Rousseau, iniciando por el concepto del buen salvaje. Durante toda la obra, Mimi muestra cambiar su mentalidad, teniendo nuevas emociones y dudas que nunca imaginó, y todas ellas nacidas de la interacción social, donde su entorno le hace tener nuevos cuestionamientos y percepciones de la vida, afectando directamente su raciocinio y sentir. El cómo su entorno le obliga a cambiar es algo que incluso se expresa en apartados dramáticos, donde ésta confronta los ideales de otros porque no entiende por qué se sienten diferentes o por qué no están de acuerdo con ella, teniendo que ceder a las enseñanzas de Shina y del resto. Diferentes dogmas que le quieren inculcar o incluso imponerle,
resaltando poco a poco cómo Mimi empieza a ser consciente de cosas que eran ajenas a su vida y emociones. Luego tenemos el estado puro del ser humano, un estado que define el ser humano como ajeno de todas malas intenciones, intereses ocultos, de aspectos negativos, etc. Esto siempre se aprecia en las acciones de Mimi, donde como pudieron notar, ella siempre se movía por sus emociones personales, por lo que le hace sentir bien o considera bueno o correcto de modo simple, sin intenciones ocultas y sin intención de ser franca y directa, sino actuando de manera ingenua, intrigada por comprender algún conflicto por voluntad propia, haciendo preguntas de cosas que no entiende, para obtener una respuesta que le ayuda a comprender la situación y su gravedad. Esto va desde lo cómico hasta lo profundo, principalmente con Haru, donde vemos cómo no duda en decirle todo tipo de cosas simplemente porque así lo quiere, pero no para ofenderla o contradecirla, sino porque genuinamente es lo que Mimi quiere hacer o decir. En resumen, Mimi se mueve por ella misma desde el principio, y la mayoría de las ocasiones, sin intención de tener un efecto en las personas o generar un cambio en otros, y tampoco actúa para satisfacer o acatar las órdenes de ajenos. Aquí puede haber una discrepancia por su papel de arma definitiva, pero eso lo esclareceré más adelante, y de igual forma, con el desarrollo de los acontecimientos, esta característica de Mimi va cambiando, pues tras llegar Shin a su vida, esta comienza a actuar por el bienestar de la misma. Finalmente, la virtud original es esa peculiaridad de Mimi, esa característica que nos hace apreciarla como una niña que vive en un constante campo de guerra, pero que aún así ella no tiene malicia, no tiene odio o ira hacia otros que impulsan su actuar, sino que solo tiene intenciones y emociones positivas. Ella es muy simplista, pero esa simpleza proviene de su modesto modo de vivir, donde para ella las emociones son primordiales al momento de actuar, de tomar decisiones. El eje de acción de Mimi empieza siendo sus emociones más puras y honestas, esas que solo procuran el bienestar y felicidad de ella y de quienes le rodean. Y aunque ello poco a poco se irá transformando, siempre se expone ese debate de cómo ella lucha por no cambiar su sentir. Comienza a tener duelos y dudas sobre cómo lo que es correcto, según su entorno, contradice directamente lo que siente, expresando como para ella las emociones más puras son vitales para vivir, para actuar y tomar decisiones. Por dar un ejemplo muy claro, para mí el dolor es algo que debe aliviarse. Sin embargo, su entorno le obliga a aceptar que algunas penas son incurables y debes aprender a cargar con ellas. En resumen, la virtud original radica en la importancia de las emociones más puras de mí, quien considera estas de vital importancia para vivir y por supuesto para actuar, decidir, lo cual nos lleva al estado puro del ser humano. Resumamos la virtud como la importancia de las emociones de Mimi como eje de su propio actuar, y el estado puro del ser humano como toda acción que realiza por voluntad propia, de modo puro y honesto, donde Mimi no tiene intenciones ocultas ni es movida por intereses de los demás, sino meramente por su persona. Reitero que esto irá cambiando, pero al inicio y durante un buen tramo veremos cómo estas características que definen a Mimi como alguien pura, poco a poco se irán transformando en algo más. Y bueno amigos, pese a todo lo anterior expuesto, creo que lo más importante a resaltar es que Mimi Kagari es solo una niña, una pequeña que volvieron inmortal y lanzaron a pelear por su patria sin remordimiento alguno, sino por el bien de la nación, de su causa. Mimi estuvo décadas o tal vez siglos dentro del confinamiento de la escuela, pues dice que estaba desde antes que esto fuera un instituto, y aunque no se sabe la fecha exacta o cuánto es eso, pues podría ser mínimo unas décadas o un siglo. Mimi nunca tuvo una guía, nunca tuvo una instrucción ni contacto directo con la sociedad que protegía, con la gente con la que luchó o que salvó. Ella simplemente fue utilizada como un arma, y por ende nunca tuvo experiencias personales que le hicieran cuestionar su vida, nunca escuchó de conceptos o ideas diferentes a sus sentimientos y emociones, y por ello siguió en un estado puro, el cual con el paso de los capítulos se ve cada vez más mancillado por lo que vive y comparte con las demás, por su entorno social. Y eso puede ser tanto bueno como malo a futuro, pues así como no se preocupaba por varias cosas o encontraba respuestas sencillas a todo problema, ahora sus dudas o nuevos conocimientos podrían hacerle cuestionar su vida y su futuro, que trae consigo su título de arma definitiva, el cual la misma ni siquiera sabía que portaba hasta unirse al salón de clases, porque es otro gran detalle, ¿saben? Muchos lo pasan desapercibido, pero Mimi ni siquiera sabía que era considerada la mejor en combate, el arma definitiva de la academia, por lo cual podemos deducir que simplemente la lanzaron al campo de batalla para generar más bajas en los enemigos. Nunca se le hizo consciente de sus increíbles habilidades ni de ser la más fuerte de su escuela, dejando que ésta resolviera cualquier conflicto de manera natural, pues son los inocentes y los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles. Pero bueno amigos, antes de pasar a otra parte del video, voy a señalar dos características muy importantes de mí, otros conceptos que de manera muy directa se relacionan o entrelazan en varias ocasiones con la inocencia dentro de la filosofía, y que respaldan más el actuar de Mimi. Los buenos recuerdos existen en la ingenuidad de no saber nada mejor, y la ingenuidad suele parecerse al descaro. La Real Academia Española define esto como candor, falta de malicia. Wikipedia agrega a esto falta de experiencia, una comprensión deficiente. Pero siendo más minuciosos, el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora define ingenuidad como la manifestación de la sinceridad que es originariamente natural a la humanidad contra el arte de fingir que se ha convertido en segunda naturaleza.
Y bueno, desde ahorita me voy disculpando por si pronuncio mal los nombres de los autores. Como sea, siendo totalmente honestos, este concepto es una de esas definiciones que si bien suenan muy burdos, tienen razón, especialmente con Mimi, ya que yendo parte por parte, esta tiene dos ideas principales. La primera, que la ingenuidad es una manifestación natural de la sinceridad humana, lo cual encaja a su vez con lo mencionado del estado puro del hombre. Y en segundo, la ingenuidad debe carecer de la farsa, del arte de fingir, lo cual es una práctica que desarrollan los humanos como parte de su naturaleza. Alguien genuina y puramente ingenua no finge el no conocer algo, no es consciente de algo y lo ignora por voluntad propia, sino que realmente debe ser ignorante, porque desconoce su existencia. Si de lo contrario sabe de la existencia de ese algo y lo ignora por voluntad propia o por interés personal, deja de ser ingenuo para pasar a ser ignorante. Para ser más precisos, no es lo mismo una persona que vive sin saber que algo existe a una persona que vive ignorando la existencia de algo. La primera es ingenua y la segunda es ignorante. Y bueno, una se llama Mimi y la otra China. Siguiendo con la ingenuidad, Pierre Bourdieu, o como se pronuncie, afirma que ingenuo es quien ignora la historia, las reglas y la autonomía del arte. Es ajeno del juego social. Ingenuo es aquel que no es consciente o ignora las reglas, dinámicas, relaciones y demás factores que conforman el orden social. El autor habla sobre cómo los motivos de la desigualdad social y la estructura del poder influyen en todo esto, pero para nada enfatizaré en ello, ni hablaré del hábitus. Solo quiero tomar lo anterior como otra de las bases del concepto de ingenuidad dentro del video, donde por supuesto encaja Mimi y su inocencia, pues desde el inicio podemos ver cómo esta en varios sentidos desafía o no respeta las normas sociales. Pero esto no porque sea su decisión o su objetivo, sino porque meramente no es consciente de esto, no es sabedora que vive en una sociedad, en una civilización, que forma parte de ello, lo ignora de manera involuntaria, siendo una ignorante de su sociedad y civilización, reitero, sin saber de la existencia del orden social ni por qué del mismo. Sin perder el concepto de vista, quiero pasar con Javier Gómez Lazón, quien en su libro de Ingenuidad Aprendida refuerza en cierto sentido a Pierre, exponiendo y agregando la ética desde un saber vivir, idea que curiosamente pruebe que es necesario retomar la pureza y necesidad de las emociones más naturales para lidiar con los escenarios más cínicos de la vida moderna. Y para ser claros, esa pureza es técnicamente similar a lo mencionado con la virtud original, y que si ya lo olvidaron es una idea que Rousseau expone diciendo que las emociones humanas son buenas y necesarias en su estado más natural. Por cierto, Javier Goma también habla en su obra sobre métodos que revalúan el valor objetivo de la verdad, y qué tan necesaria es esta. Pero no entraremos en eso porque, aunque también aplica con Mimi, creo que compete más a China. Lo importante es que aquí se retoma esa importancia de las emociones humanas como eje de acción, su relevancia para poder afrontar situaciones cotidianas de manera tal vez ingenua, pero en cierto modo correcto, un factor determinante en el personaje de Mimi, quien siempre promueve dicho supuesto, alegando el cómo siempre es importante tomar en cuenta las emociones como eje de acción. Pasando con Kant, en su obra La crítica del juicio, habla un poco de la ingenuidad, exponiendo que se asocia con la belleza libre, un concepto que expone que lo más hermoso solo puede considerarse así si no se tiene un interés personal, o concepto previo que defina eso como bello o hermoso. La belleza libre es pura e ingenua, no requiere que comprendas qué es el objeto, ni por qué lo consideras bello. Para Kant, la ingenuidad estética es una asociación pura y heterónoma de los humanos y su naturaleza, un modo de actuar natural y sin influencia externa, actuar por instinto y no por conocimiento. Y aunque esto claramente encaja de lleno con Mimi, y su actuar por voluntad y emociones propias, que siempre son utilizadas para catalogar o definir cada situación, también debemos tomar otra idea en cuenta, pues Kant habla sobre la ingenuidad como una cualidad o incluso un factor necesario para catalogar algo como bello e incluso puro, por lo cual debemos tener en cuenta que este autor no solo da una idea para poder definir las cosas o personas como puras y bellas, sino que refuerza esa relación que existe entre ingenuidad e inocencia, siendo ideas afines en la pureza. La ingenuidad estética es una manifestación pura de la naturaleza humana, una que no se ve influenciada por conceptos o ideas impuestas por otros o por una sociedad, técnicamente un estado donde no se tiene que fingir, y los humanos se desenvuelven de manera pura y honesta. Terminemos con la ingenuidad hablando de su mejor exposición, el libro de Voltaire, o Voltaire, como lo quieran pronunciar, El ingenuo, diagonal hurón sincero, de 1767. Historia que en resumidas cuentas trata de Kercabón, un protagonista norteamericano que solía ser un apache o indígena norteamericano de la tribu de los hurones. Este término de indígena o apache varía según el criterio. Como sea, este pasa a ser parte de la clase alta tras llegar a Francia y ser reconocido por sus familiares lejanos, y transcurrir ciertos acontecimientos en el desarrollo de toda la obra, este expone las injusticias, excesos, hipocresías y opresión del orden social francés. Hércules Kercabón
Es un hombre simple, honesto y sincero, inocente y movido por el sentido común respaldado por sus emociones. Todas las acciones y acontecimientos del libro expresan qué tan absurdas o exageradas, e incluso rebuscadas, son las normas sociales, la política y la misma sociedad europea, quienes en su afán de querer crear un orden social o impartir justicia, toman sin fin de decisiones cuestionables que solo parecen salvaguardar la importancia o interés de algunos, dejando al resto a su suerte. Y además todos esos órdenes jurídicos son contradictorios varias ocasiones, pues confrontan algunas buenas costumbres, e incluso hay buenas costumbres que cuestionablemente pueden considerarse como buenas. Aunque pareciera una comedia, siendo honesto, este libro de antaño es un claro ejemplo de cómo el ser humano es corrompido por la civilización, la sociedad y el poder, siendo uno de los mayores exponentes del concepto del buen salvaje expuesto por Rousseau. Y solo para ser claros, Mimi es sorprendentemente muy parecida a Hércules. Esto porque ambos son personas puras, simples y honestas, personas que actúan de modo natural y se cuestionan el cómo la sociedad quiere influir en ellos y cambiarlos, y por qué. Con el hurón sinceramente es más filosófico y profundo, pero aún así compartes demasiadas similitudes con Mimi, sobre todo en sus ideales y toma de decisiones, la manera en que se expresa y cuestiona el porqué de las cosas, el cómo se llegó a ello y la razón por la cual nadie lo cuestiona y simplemente lo acepta. Digamos que las similitudes más importantes o notorias de las obras radican en los protagonistas, donde Hércules y Mimi comparten muchas similitudes al momento de actuar y pensar, no tanto en su apariencia, por supuesto. Tal como dije, Mimi encaja mucho en el concepto del buen salvaje, y curiosamente, El hurón ingenuo de Voltaire, o Voltaire, es un libro que ejemplifica dicho concepto de una manera muy profunda, donde tenemos un protagonista que comparte muchas características con Mimi, y para hablar un poco de esas características tenemos a Robert Spearman, con la ingenuidad como virtud, una idea expuesta en una entrevista titulada Elogio de la ingenuidad. Este autor dice uno de los conceptos más acertados a mi parecer, definiendo la ingenuidad como la capacidad de asombrarse ante la evidencia de lo real y la disposición a percibir las cosas tal como son, de una manera incluso literal. Una característica propia de Mimi y de Hércules. Robert critica mucho la mentalidad moderna, sobre todo la televisión y el impacto negativo que tiene la mentalidad humana, lo cual facilita el imponer a ciertos dogmas en las personas, pero de eso no hablaremos. Solo quiero rescatar esa idea que tienen dos características que aparecen en Mimi. Para este autor, el ser ingenuo tiene características específicas. Una de ellas es el poder reconocer verdades universales, evidentes a la vista de todo, aquello que la sociedad intenta normalizar o incluso ignorar. El segundo aspecto es reconocer la realidad como una verdad eterna, algo que sin importar lo que suceda, siempre será contemplado como la verdad, cuestión que solo es posible de conseguir para alguien puro e inocente, que no modifique o justifique esa verdad como otra cosa. Claramente Mimi es un exponente de cómo desafiar la situación en su sociedad, empezando por la muerte. Esta no la niega, no esconde que la muerte siempre está en el campo de batalla, pero en simultáneo no entiende cosas como los funerales, cuestionándose estos y su propósito, pues después de todo, la persona ha fallecido y no volverá, siendo meramente una ceremonia para apaciguar el alma. Lo mismo ocurre con Seiran, que tras morir todos intentan asimilar su muerte, pero Vivi no quiere eso. Ella cree que deberían actuar en base a sus emociones y no conforme lo que es normal según la escuela. En resumidas cuentas, Mimi llega a desafiar el orden social, las ideas y aquello que considera normal dentro de la escuela. Y por otra parte, Mimi expone cómo las cosas son lisas y llanas en su historia. Ella señala y afirma cosas que todos saben y pueden apreciar de inmediato, como la muerte. Quisiera hacer especial énfasis en su pelea con Sheena, donde esta última se enoja porque su amante llegue lastimada, pero Mimi dice que eso es ilógico, porque después de todo, ella es inmortal, siempre se va a recuperar, regenerar y curar, por lo cual es ilógico que Sheena se preocupe de que salga lastimada. Ella solo debe preocuparse por sí misma, ya que lo anterior es una verdad innegable, pues sin importar lo que suceda, Mimi siempre regresará. No importa lo horrible de la herida, Mimi siempre se repondrá. Lo mismo con las muertes en el campo de batalla, ya sea de su lado o del enemigo, alguien tendrá que sufrir una baja, pues esto es una guerra. Otros factores claves de la ingenuidad, según este autor, son la capacidad de poderse asombrar por la misma realidad en todas ocasiones, poder sorprenderse por las mismas actuaciones como si fueran algo nuevo, ser capaz de darle un valor, observar y afirmar aquellas verdades que están frente de los ojos de todos y que son innegables, promover constantemente la curiosidad cuestionándose con diferentes preguntas como lo son el cómo y por qué. Y por último tenemos la individualidad del individuo, todas esas características personales que le diferencian y definen particularmente, determinando su utilidad y capacidad. Estos conceptos, como pueden notar, parecen ligados a la inocencia. No son sinónimos, pero están conectados por algunas conductas de Mimi. Y de hecho también aparecerán más adelante por otros autores, donde también destacarán cómo la ingenuidad y la ignorancia van ligados con el cómo se pueden sorprender por cada acontecimiento de la vida cotidiana, lo cual realmente ocurre con Mimi, sobre todo con la comida. Del mismo modo, el apreciar las flores, los picnics, las clases, las pláticas, etc. Todo eso que son actividades cotidianas de su día a día, que son repetitivas en su vida, son cosas que Mimi siempre disfruta, se sorprende y se alegra de vivirlas. Por otra parte, esta no tiene miedo de decir lo que piensa y siente, expresando sus emociones y el valor que le da a las cosas sin dudar. No tiene miedo de señalar lo obvio y la realidad, eso que están experimentando y sufriendo. Y por último, ella tiene habilidades únicas en el campo de batalla, es buena en historia, pero es floja y desordenada.
Es caprichosa y muy extrovertida, características que no lo convierten en alguien inocente o ingenua, sino que le definen individualmente como ser humano. Y es así, amigos, como desde una ingenua sencillez llegamos a una sencillez profunda. Inocencia es un estado de ignorancia. Soren Kierkegaard, o como se pronuncie, en su libro El concepto de la angustia, describe la inocencia como un tipo de ignorancia, un estado puro previo a la definición del bien y el mal, viviendo en equilibrio con la naturaleza, equiparado a Adán y Eva en el Edén, y pruebe que la angustia es el catalizador para accionar a las personas a cambiar, sacando a las personas de la ignorancia. El autor tiene dos supuestos donde una persona es ignorante, cuando cree lo que no es verdad y cuando no cree lo que es verdad. Esto último es una ceguera a veces autoimpuesta, varias veces para no confrontar verdades dolorosas, según él mismo. Como es fácil percibir, Mimi entraría en la definición de un estado puro previo a la definición del bien y el mal, y tal vez pudieran cuestionar que ella ya sabe qué es bueno y qué es malo, debido a su papel en la guerra. No obstante, la verdad radica en que Mimi simplemente cumple con su itinerario, tal como expone Haru. Mimi ni siquiera sabe por qué pelean, por qué es importante y mucho menos si es correcto o no. En la definición de lo que es vivir para Mimi, la guerra es algo natural. Así como para los animales salvajes es normal cazar a su presa, para Mimi es normal salir al campo de batalla. Es parte de su día a día, de su estilo de vida. No es una decisión propia, sino algo que ésta considera como inevitable y necesario para vivir. Tristemente, ello es una mentira, un falso supuesto interpuesto por la misma escuela, el cual Mimi considera como una verdad en su mente. No obstante, tenemos el concepto de angustia, el catalizador para que un humano pierda la inocencia, y el factor que sí vemos presente en el desarrollo de Mimi, pues la angustia en la vida de Mimi son todas aquellas situaciones que comienzan a afectarle de manera directa, aquellos escenarios que afectan su percepción de la realidad y la hacen cuestionar sus sentimientos. La angustia son esos problemas que acomplejan a Mimi y lo obligan a cambiar, a ser consciente de aquello que no sabía que existía, como pudiera ser la mentalidad e ideales de China, el miedo por ser reemplazada, el amor y respeto por la vida de otros. Mimi no sabe por qué pelean, ni sabe por qué para los demás son importantes los funerales, ni siquiera entiende la importancia de las metas o sueños, los objetivos de qué hacer a futuro, y mucho menos entiende el peso de ser inmortal. Todos esos factores que obligan a Mimi a crecer o cambiar pueden ser catalogados como la angustia, toda vez que ésta vivía en un estado puro donde no definía ni siquiera qué era bueno o malo, el bien o el mal, un estado de ignorancia. Y también, Mimi podría ser un claro ejemplo de vivir creyendo algo que no es verdad, en relación a cómo percibe la guerra como algo normal, no como un fenómeno social. Siendo honesto, aquí es cuando empieza un poco las dificultades para tipificar estrictamente a Mimi como ignorante, pues si somos objetivos, Shina entraría en la categoría de persona que vive su vida sin aceptar su situación, decidiendo no aceptar la realidad y negándola a fin de no hacerse daño, de protegerse. Entonces, por lógica, el polo opuesto que es Mimi debería encajar fácilmente en persona que vive una mentira, creyendo algo que no es verdad. Pero, ¿qué sería precisamente eso que no es verdad? De manera burda sería su realidad entera. Pero para no enfatizar en cosas que ya son más existenciales, solo quiero que regresemos a la ingenuidad y retomemos cómo Mimi es ingenua en base a su manera sincera de expresarse, donde ella actúa sin ser consciente de que algo existe. Perdónense que para este punto estoy siendo muy redundante con Mimi, pero en verdad me gusta entrelazar ideas, pues al fin y al cabo la ignorancia y la ingenuidad son factores clave en la inocencia, según la filosofía. Y si leí mucho material sobre esto, los condeno a que escuchen mi resumen. Sigamos con la ignorancia, la nada y la libertad como conceptos muy entrelazados en la filosofía, donde en el libro de la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza-Baruch, se menciona que el hombre se cree libre porque ignora las causas que determinan sus acciones, afirmando que uno es libre cuando sabe por qué actúa y qué nos condiciona. No tomas elecciones libres, sino decisiones programadas por tu historia. Obviamente la pequeña cosita rosa es un ejemplo de esto, pues ignora todo el orden social, las normas, intereses, ideas y objetivos de otras personas, pero nunca sus emociones, lo cual de hecho también afirma esa cita textual sobre la toma de elecciones, pues claramente Mimi siempre toma decisiones en base a sus emociones, sentimientos, lo cual es algo vital para definir a alguien puro y honesto según Rousseau y Kant. Pasamos con Hegel, quien en la fenomenología del espíritu plantea y desarrolla supuestos en los cuales el hombre no es libre, como el miedo a la muerte, donde renuncia incluso a la libertad para conservar su vida, y también habla del sometimiento del esclavo a la voluntad de su amo, sin tener decisiones propias. En ese supuesto, el autor expone cómo el hombre no es libre si es ignorante, explicando que las personas se creen libres pero meramente son ajenas a un mundo al que están atados o dependen sin saberlo. Sin duda alguna, esta idea es de las más crudas pero aplicables en Mimi, quien no entiende ni comprende nada en su mundo, creyendo que esto es normal, lo natural si se está vivo. Más allá de las rutinas cómicas donde la niña no puede hacerse cosas sencillas o se sorprende por cada cosa, tenemos a una protagonista que cree saber cómo es el mundo y la vida por el simple hecho de seguir viva, sin cuestionarse nada a base del cómo y por qué las cosas son así. Mimi, aunque es inocente y pura, también es ingenua, al desconocer el por qué su vida es así, ignorando el mundo que le rodea.
el cual en algún momento se centrará en su amante, pero que la mayoría del tiempo es puesto de lado. Mimi cree que tiene una vida digna y adecuada, donde solo tiene que salir a combatir para poder comer y dormir, pero tras conocer a Shina, esta poco a poco empieza a entender que tiene derechos y no solo obligaciones. Empieza a entender qué es normal y qué no. Tal como se mencionó con el catalizador de la angustia, Mimi permanece ignorante hasta conocer y confrontar a Shina, creyendo que tenía una vida libre o correcta solo porque era ajena al mundo que le rodeaba. Y este concepto nos lleva a otra idea importante: el ser y la nada de Jean-Paul Sartre, quien expone que cuando no se persiguen los dogmas o ideas de la sociedad, queda sin nada, con la nada, donde nuestras acciones y decisiones llenarán esa nada. La nada es un equivalente a no tener metas o objetivos. No sé si entendieron todo esto, pero lo ejemplificaré con el último arco, donde se habla del futuro. Mimi y Haru hablan sobre qué harán en el transcurso de su vida, y la pelirrosa obviamente nunca había pensado en eso. Shina habla sobre ser doctora y Haru sobre vivir una vida de manera que esté conforme. Pero Mimi no tiene nada. Al final decide que será la esposa de Shina, y eso. Pero no me quiero enfocar en ello, sino en el por qué la gente tiene metas y objetivos, así como Kamen Rider Fights. En fin, Haru le explica a Mimi que eso técnicamente es un ideal impuesto por la escuela, por la sociedad, una idea que imparten a los alumnos a fin de que tengan sueños o metas. Las personas deben ser impulsadas por sus anhelos, eso les permite esforzarse. Sin embargo, Mimi no entiende nada de eso porque nunca le inculcaron sueños objetivos. Ella ha vivido una eternidad de modo monótono, comiendo, durmiendo y matando, y al enterarse de que hay más que eso, aún así no se propone algo diferente, pues disfruta simplemente seguir viva. Los objetivos son ideas impuestas para motivar a los alumnos, son dogmas para incentivar a la sociedad a actuar, y sin esos dogmas no tienes nada. Igual que Mimi, quien al no seguir los lineamientos de la escuela ni el orden social, esta simplemente no tiene una ambición, pues esas ideas nunca se le generaron en la cabeza, ello por su misma inocencia, donde para ella solo bastaba vivir, eso es lo más importante. Y perdonen, puede que eso no suene tan bonito, pero es verdad, Mimi solo vive su vida, sin preocupaciones, en un estado de libre ignorancia, pero eso mismo le condena a no tener sueños, a no generar conductas positivas que, aunque sean dogmas impuestos por una autoridad o sociedad, ayudan a las personas a soñar, a seguir adelante. Mimi no tiene metas, por lo cual no tiene nada, una nada que hasta conocer a Shina solo se había llenado con sus acciones puras y honestas, pero que al final del día, como no tenía ningún tipo de intención o ambición, no tiene en sí un efecto. Esto nos lleva al último supuesto: la ignorancia, la caída y la culpa, otro tipo de conceptos entrelazados en la filosofía ligados con el tema de que nos ocupa y que exponen dentro de la Iglesia ortodoxa y el cristianismo. Aquí podemos definir a la ignorancia como la ausencia de conocimiento o falta del mismo en una persona, lo cual a la vez se divide en dos partes: aquello que el humano desconoce, normas, reglas, etc., debido a circunstancias ajenas a la voluntad del individuo, y la ignorancia que nace de la negligencia o falta de interés de la persona. Estas son definidas como ignorancia vencible e invencible, respectivamente. Curiosamente, mi inicia con una ignorancia invencible, donde su estado puro la mantiene ignorante de aquellas cosas que no sabe que existen, del mundo que ignora forma parte. Sin embargo, poco a poco inicia la ignorancia vencible, con todas aquellas cosas que Mimi va aprendiendo o conociendo, pero que rechaza a fin de no lastimarse, a fin de no hacer de lado las emociones que para ella son vitales al momento de actuar. Cuando Mimi empieza a ser consciente de las ideas y el orden social, es cuando empieza a querer ignorar eso que le molesta, eso que ahora sabe que existe pero no quiere aceptar porque de cierto modo le hace daño o le produce angustia. Y esto principalmente son las ideas de Shina sobre cómo Mimi debería valorar su vida, pese a ser inmortal. Lo anterior nos conduce al término más importante que encaja con Mimi, la caída, la cual enlazan con el pecado original, dependiendo de la postura, pero eso lo voy a omitir. Solo daré la definición, en la cual podemos entender a la caída como la transición de un estado de inocencia y obediencia ciega a una autoridad, a un estado de desobediencia donde tendrás que afrontar la realidad y el pecado. Y ojo, lo más importante en la caída es que expresa que las personas, al adquirir libre albedrío y poder definir lo que es bueno y malo de manera más estricta, pasan a perder la inocencia, lo cual a su vez convierte los actos previos de ignorancia en errores subsecuentes, pues ahora que ya no eres ignorante sino consciente, obtienes responsabilidades, cuestión que ya mencioné más de una vez con Mimi, quien con el desarrollo de los acontecimientos va cambiando, va perdiendo su inocencia. Esta, al tomar en cuenta emociones que no conocía, obtener nuevos conocimientos y entender ideas de otras personas, comienza a sentirse mal, a reflexionar sobre sus acciones y por qué son correctas o no, cuestionando cómo debe actuar a futuro, y si actuó mal en el pasado. Esto nos lleva al último punto: la culpa, el tener que ser consciente y responsable de los errores que has cometido ahora que eres consciente de que son errores, o de los subsecuentes. Aunque hay debate sobre si se pueden considerar errores aquellas conductas negativas realizadas cuando eras ignorante, lo importante con esto es que la ignorancia puede ser infraestructura para adquirir nuevo conocimiento y generar un cambio, crecer y ser más consciente, partiendo desde la idea de que no sabemos nada, como dijo Sócrates. Sin embargo, la ignorancia también puede ser una excusa para evitar crecer personalmente, permanecer ajenos por motivos personales. Mimi cambia, crece y poco a poco deja de ser tan infantil y simplista como al inicio, y aunque se sigue moviendo por sus emociones más puras, esta deja de ser tan inocente.
tan ingenua e ignorante, en el sentido vencible. Para muchos la ignorancia, admitir y aceptar que no sabemos nada o que lo sabemos todo, es una decisión que nos libera de la necesidad de querer comprender todo, de una verdad absoluta. Y curiosamente, en la ética, la pureza de corazón es sinónimo de ignorancia. Y el tema incluso parte desde un punto más psicológico, donde justifica a las personas de manera más simple, donde se dice que el no comprender la maldad, la falsedad o el engaño no es señal de ignorancia, sino de pureza. Pues el humano actúa así debido a que no tiene maldad, no tiene malas ideas o intenciones, sino que se mueven por sus valores y emociones más puras y solidarias como la empatía. Puede no comprender el dolor o el estado de los demás. El estado más puro del hombre, el buen salvaje y la virtud original, son parte de mí, siendo esta usuaria de ellas, de todos estos supuestos, o como mínimo de las ideas principales de los mismos, los cuales siempre estarán estrechamente relacionados con la ignorancia, ingenuidad e inocencia, características principales del personaje que la exponen como alguien infantil y pura. Tristemente para Mimi Kagari, su mundo no le permite permanecer ajena a su entorno social, donde pese a no importarle las razones y motivos de la guerra y su historia, Mimi tendrá que aprender con el paso de los acontecimientos que no puede permanecer siempre igual, ignorante, siendo obligada por su entorno a aprender y percatarse de cosas cuya existencia no sabía o comprendía, pues tal como dijo Ana María Matute, la inocencia es un lujo que uno no se puede permitir y del que te quieren despertar a bofetadas. El ignorante está en su centro y no se atormenta jamás, el sabio se atormenta sin cesar. Llegamos al otro lado del video, el concepto que a mi parecer justifica la naturaleza de Mimi, el fenómeno que hace que nuestra protagonista vea su día a día como algo normal, como parte de la vida de cualquiera, y que al mismo tiempo es el responsable de que permanezca pura e inocente, a base del engaño, la ignorancia y la ingenuidad regulada. En 1974, International Dictionary, segunda edición, el cual dice lo siguiente: es enseñar a alguno para que acepte acríticamente un sistema de pensamiento. Y existen adoctrinamientos políticos, religiosos y sociales, pero aquí vamos a tratarlo de manera general. Y por más genérico que suene, creo que Wikipedia tiene la definición más lisa y llana: conjunto de medidas prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad y encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. No sé si a alguien no le quedó claro, pero técnicamente el adoctrinamiento tiene como objeto utilizar diferentes medidas educativas o incluso de propaganda para impartir ideas y conductas específicas a diferentes sujetos, en este caso alumnos diagonal niños, ello con el fin de que adopten y ejecuten sin cuestionar distintas acciones y pensamientos, en simultáneo que tengan conocimientos y razonamientos determinados, sin cuestionar la veracidad o el porqué de estos, simplemente asimilándolos como la verdad, lo correcto y lo necesario. Hay distintos niveles e impactos de adoctrinamiento, y los profundizaré más adelante, pero por ahora solo hay que tener esta base muy presente, pues aplica enteramente con los alumnos de la escuela de la obra, donde a los mismos se les trata de manera específica a fin de que acepten la realidad e ideas que les imparten quienes les rigen, normalizando el por qué deben ir a la guerra, la muerte de sus compañeros y el qué deben hacer a futuro. Noam Chomsky, al igual que muchos otros autores, como Paulo Freire o John Dewey o John Dewey, no sé cómo se pronuncia, hacen especial énfasis entre la relación y separación de enseñanzas diagonal educación y adoctrinamiento. Muchos autores hablan sobre cómo una práctica se sobrepone a la otra, y por supuesto qué límites deben diferenciarlas. Volviendo con Chomsky, solo quisiera señalar que fue un autor que planteó la existencia de prácticas y sistemas en distintos medios, dirigidos directamente a influir en la mentalidad y formación de los estudiantes, ello a fin de procurar los intereses de una autoridad, y comúnmente mantener un control social. Aquí es cuando entran aquellas actividades o itinerarios que promueve el instituto de manera normal, a fin de que los alumnos asimilen su entorno y realidad. El día de los regalos, el día de limpieza, los funerales, las clases aún tras la muerte de sus compañeros, simulacros de combate, las constantes llamadas a la guerra de manera pública y dentro de cada salón, etc. Todos estos mecanismos y prácticas tienen la finalidad de mantener un orden entre los alumnos diagonal niños, y ello es para que inconscientemente se vayan acostumbrando a su papel dentro de la sociedad, a su rol dentro de la escuela y nación. Y lo peor es que funciona. Desde el inicio podemos ver cómo todos están acostumbrados a su día a día, al tener que ser llamados al campo de batalla, el que sus compañeros mueran sin previo aviso, a las prácticas con lesiones críticas y demás escenarios en la escuela, donde pese a criticarlos o bromear con ellos, aún así transmiten que ya aceptaron algo que es inevitable, una realidad que no pueden eludir y que deben afrontar tarde que temprano, pese a no gustarles, pero también dando a entender que están de acuerdo. Hay unas notas asonantes entre los alumnos, siendo principalmente nuestros personajes más explorados, especialmente China, aunque también tendremos puntos de vista que pese a no estar en la misma sintonía, tienen otra visión de los acontecimientos. Otro autor que expuso estas ideas fue Edward S. Herman, quien para no ser tan redundantes también enfatizó la idea de Chomsky, diciendo que todos esos sistemas y mecanismos para mantener un orden social también tienen el objetivo de salvaguardar intereses económicos o políticos de una nación o un grupo de élite, los cuales controlan con publicidad y marketing a la población, manipulando la opinión pública, ideas que parecen sacadas de una película de ficción o libro como Un Mundo Feliz. Pero aquí el punto con Edward es que expone los principales motivos del adoctrinamiento, su finalidad, el por qué existe, y también enfatiza quiénes son las personas que tienden a incentivar la práctica.
clásica, sonando un poco paranoico con los grupos de élite o un sector que controla a toda la población. En este caso es claro que es la escuela misma, su dirección y administración, donde de momento sabemos que intervienen directamente los profesores, especialmente la enfermera y la maestra. Y no es ningún secreto que todas las decisiones que toman para sacar provecho a los alumnos o prepararlos para una guerra inevitable es para salvaguardar unos textos de magia prohibida. La cuestión es que aquí existe un fin y un motivo por el cual adoctrinar a los alumnos, el proteger dichos textos de magia prohibida, para salvaguardar intereses políticos que podrían desencadenar en guerras u otro tipo de conflictos globales. Aquí el adoctrinamiento existe por los intereses políticos de la nación. Regresando con Chomsky, la mayor diferencia entre los modelos de educación y adoctrinamiento nacen en sus mecánicas, ya que la educación o enseñanza debe de promover la investigación, crear y aprender por uno mismo, inculcando el cuestionar a las autoridades, algo que curiosamente ya se había comentado anteriormente con la ingenuidad, donde se habló de cómo es necesario que para que ésta exista, el humano debe cuestionar el cómo y por qué de cada cosa, todo aquello que no entiende o aprende. Y también recordemos que es una postura que enfatiza la necesidad de sorprenderse por la misma realidad, haciéndose todo tipo de cuestionamientos, cosa que comparte con las características de un sistema educativo. Por lo contrario, el adoctrinamiento incita a los alumnos a formarse de manera exacta, a desarrollarse acatando ciertos estándares, los cuales son impuestos desde pequeños, desde su infancia, donde se les enseña a acatar órdenes, retener ciertos tipos de información, a fin de adiestrarlos para que desarrollen conductas que no alteren el orden social o sirvan a un bien mayor, o en su caso manteniéndolos controlados para mantener aptitudes inofensivas. En resumen, la educación promueve la libertad de expresión, la individualidad, donde cada alumno puede desarrollar su manera de pensar tomando en base los conocimientos aprendidos y sus experiencias, mientras que por el contrario, las doctrinas solo buscan impartir de manera repetitiva y sistemática los mismos conocimientos, conductas e ideas en los alumnos, a fin de que estos reproduzcan una misma conducta y promuevan una misma idea. Está implícito que el sistema impartido por la academia está destinado al adoctrinamiento. Se regula de manera meticulosa pero no invasiva las actividades de los alumnos, el conocimiento que adquieren, las capacidades que desarrollan y las habilidades que obtienen. La escuela tiene control de todo esto y les otorgan ciertos tipos de libertades a los alumnos para que se envuelvan en un ambiente o entorno libre, pero a la vez controlado. Un sistema que en resumen es un cautiverio. Para no tener que citar a más autores, en ese entorno los alumnos creen ser libres para hacer lo que quieran, pero realmente se les está controlando de forma indirecta, limitando sus actividades y haciéndoles creer que son todas sus opciones por ser lo único que está a su alcance, sin poder ver más allá de lo que tienen dentro de la academia, y sin incitarlos a buscar otro tipo de vida o futuro. Haru menciona que quiere tener una vida donde no se arrepienta y sostenga por ella misma, pero una así dicha idea está delimitada a lo que pueda hacer dentro de su nación, o por su nación, o dentro de la escuela. Lo mismo ocurre con Shina, quien piensa un poco en ayudar a las personas a futuro, y lo mismo ocurre con el amor de Esther, quien piensa en ser maestra. Sé que suena muy soso o simplón, pero esos pequeños detalles sí que están conexos en un adoctrinamiento, porque reflejan cómo los ideales y objetivos de los alumnos están delimitados a su realidad, a aquello que ya conocen, y aunque esos dogmas son necesarios para tener un objetivo, como dijo Jean Paul, no dejan de ser recursos para, en cierto modo, controlar los deseos de los alumnos. Los dogmas e ideas que provee la escuela también delimitan los objetivos de sus alumnos, y del mismo modo, solo hay que dejar en claro que de momento no se ha expuesto que la escuela promueva el libre albedrío, normalizando su historia y motivos por el cual su nación está en guerra, y deben acudir al llamado si se les requiere. Pero eso es una verdad absoluta, es lo necesario, su deber, cuestión que explicaré en breve. Pero para saltar a eso, solo debemos dejar en claro que el modelo educativo de la escuela controla los conocimientos de los alumnos y les imparten el mismo con el único fin de que asimilen esto como la verdad, la única que existe, y que es innegable, sin incentivarlos a preguntarse por qué las cosas deberían seguir así, o si pudiera existir otra opción. Quien refuerza esta idea es Ivan Snook, con su libro Adoctrinamiento y Educación, donde respalda lo anterior dicho, pues habla de los límites de la educación, cuándo nace el adoctrinamiento y cómo se separa. Pero dejémoslo en que el adoctrinamiento, en modo general, promueve el control y orden sobre los adoctrinados, mientras que la educación promueve el libre albedrío y desarrollo de diferentes razonamientos. El punto más importante para mí es que Ivan señala como factor determinante en la diferencia el desarrollo de pensamiento crítico, algo que si es controlado o desarrollado puede diferenciar la educación de la doctrina. Si una persona desarrolla sus propios criterios en base a sus enseñanzas y experiencias, este sigue siendo educado, pero si por el contrario, este solo promueve los mismos criterios que el resto, está absorbiendo una doctrina, algo que se nota mucho en la escuela, con los pensamientos de la mayoría de los alumnos. Finalmente, hablaré de la deuda estudiantil, otro concepto de Noam Chomsky, el cual habla sobre cómo el costo de las matrículas en las escuelas son tan elevadas que los estudiantes se obligan a cumplir los estándares a fin de no desperdiciar el recurso económico invertido, siendo adoctrinados en el proceso por no desentonar. No obstante, no es precisamente la idea que quiero rescatar del concepto, sino algo más abstracto, y esa es la obligación que generan las escuelas a sus alumnos para encajar en un sistema de modo productivo. Verán, aquí me voy a delimitar demasiado, pues solo quiero destacar esta idea de Chomsky, sobre cómo los alumnos terminan generando una obligación unilateral con la institución, a fin de satisfacer o saldar una deuda, de la cual no importa por qué motivo se generó o se cree que la tienen, siendo lo importante que es una deuda cuyo deber del estudiante es cumplirla. Hay alumnos en la obra que no se sienten en deuda con la escuela, pero existe una en particular
que sí que expresa una obligación personal de resarcir una deuda que cree tener con la misma escuela y ese Seiran. La idea encaja aquí porque Seiran se siente en deuda con la escuela por haberla salvado de una vida precaria y sin futuro, donde la escuela técnicamente le dio todo lo que necesitaba, y esta terminó generando un sentimiento de resarcir y saldar esa deuda por haberle dado un futuro. Seiran planea cumplir con su deuda con una obligación autoimpuesta, donde será un activo útil para la escuela, un soldado que cumpla con los estándares de la guerra, donde de hecho tiene un dilema en cuanto entra al campo de batalla, pues pese a creer que está lista para quitar la vida a otra persona, esta termina desahogándose con su novia porque fue la decisión y acto más difícil que ha realizado en su vida, pues muchas cosas invadieron su mente y emociones, entendiendo que no era tan fácil como pensaba. El caso con Seiran es muy peculiar, porque expone el deber y obligación generado por el adoctrinamiento de la escuela, e incluso por sus propias emociones, pero al final, esta perece respetando sus sentimientos y tomando una decisión en base a la única cualidad y aspecto positivo que desarrolló por sí misma, y no por las enseñanzas de la escuela, ayudar a otros, un acto noble y gentil que procura a los demás antes que uno. Y perdón, pero aunque me gustaría exponer esto de Seiran, y cómo es el catalizador de todas sus amigas para cambiar, el video es de Mimi, y se dan cuenta de que en este apartado no he desarrollado a la pelirrosa. Por eso debo hablar de José Antonio Ibáñez, quien explica cómo la libertad y el desarrollo personal son factores clave para no estar en una doctrina. Lo que ese autor promueve principalmente es que debe haber un límite ético sobre las ideas que se deben infundir a los estudiantes, a fin de que esos se desarrollen y crezcan libremente, de manera individual, por lo cual debe existir un límite estricto en la impartición de ideas, un límite donde se fomenten enseñanzas e ideales de modo flexible y receptivo, y no se impongan de manera estricta, como ya hemos dicho antes. Claramente ello no existe en la academia, pero curiosamente sí existe un poco con Mimi, quien aún en el adoctrinamiento de la escuela, esta recibe un trato especial, debido a su peculiaridad. Mimi no es receptiva con las normas de la escuela, y no es afectada directamente por los dogmas impartidos en clase. Esta conoce la historia de su nación, de la escuela, pero aún así no la comprende, no la procesa como algo de importancia o algo que deba generar un efecto en ella, algo que debiera definir su criterio, y aún así, pese a no estar en las mismas condiciones que otros alumnos, ni tener estrictamente las mismas regulaciones, Mimi sufre un adoctrinamiento que más de estar destinado a impartirle conductas e ideas de la administración escolar, tiene el objetivo de mantener a su arma definitiva inofensiva. El adoctrinamiento de Mimi inició desde antes de que la escuela se formara, y debido a su peculiar naturaleza, se optó por mantenerla en secreto, encerrada, regulada de manera estricta, donde solo pudiera salir al campo de batalla para posteriormente ir a la enfermería, recuperarse, alimentarse, dormir y luego repetir el proceso. Este proceso de adoctrinamiento nunca tuvo un objetivo más allá de ella que usarla como un arma, una que tan solo era una niña inocente, que no tenía ningún tipo de educación ni conocimiento, siendo pura y receptiva con su entorno, pues al no poder descifrar el mismo, su experiencia y día a día moldeó su vida como lo normal, lo natural, lo que es vivir, como si fuese un animal salvaje que tiene que salir a cazar su presa. Esta salía al campo de batalla para ganarse el derecho a seguir viviendo, comiendo y durmiendo. Aquí es importante entender que para mí es natural comer como lo es matar. Esta en un inicio expresa que son actividades con la misma importancia y vitalidad, porque lo considera como parte de su naturaleza humana, un acto que cualquier humano debe realizar o consumir tarde o temprano, pese a no ser de su agrado, equiparándolo a tener hambre o sentir dolor. El adoctrinamiento de Mimi empieza con un espacio controlado en toda norma, donde no se le inculca nada que no esté relacionado con sus necesidades fisiológicas o con el campo de batalla, haciéndolo entender desde siempre que esa era la realidad, la vida humana. Esto era la decisión de la administración de la escuela para salvaguardar el orden social, teniendo por supuesto intereses políticos de por medio, pues si Mimi se percataba de que era ella, de sus capacidades, eso podría ser un problema en caso de estar inconforme con su vida. Por esta razón es que a ella siempre se le trató como un animal en cierto sentido, sin enseñarle nada de valores o derechos o conocimientos, pero dándole un poco de libertad a fin de que no se sintiera asfixiada. No obstante, es un hecho que esta terminó siendo privada de toda enseñanza que le pudiera inculcar ideas que fuesen contraproducentes para la escuela, careciendo así de dogmas y metas en la vida, pues ella sí que sabría que es inmortal, lo entendería, pero no comprendería lo que ello trae consigo. De este modo es que Amy permaneció ingenua e ignorante, siendo una simple niña por décadas o tal vez un siglo en que la inocencia de una niña con capacidad destructiva se mantuvo intacta, a fin de no correr ningún tipo de riesgo dentro de la nación. La escuela mantuvo ignorante a Amy para que no desarrollara cuestionamientos sobre el cómo o por qué hace las cosas, y de igual forma, provieron su ingenuidad para que ésta se conformara con su vida, creyendo que era la vida humana normal. De este modo, Mimi se volvió ajena a todo su entorno, sin intentar descifrarlo. En algún momento, incluso intentó tener un diario, porque obtuvo la idea de algún lado, pero como no sabía leer ni escribir, utilizó dibujos, aunque rápidamente dejó de escribirlo porque todos los días eran iguales, y no escribían nada diferente. Es así como Mimi preservó toda característica mencionada anteriormente, sin tener en cuenta o sin siquiera saber todo tipo de conocimientos fuera del campo de batalla, sin saber que era un conflicto, un desacuerdo o una pelea, sin entender el orden social, lo que es ir a clases, las emociones negativas, las ideas de otras personas. Mimi tuvo un adoctrinamiento en un espacio o entorno aún más controlado que el resto, hasta que la enfermera abogó por ella y decidió relacionarla con los demás alumnos. Y eso fue lo que poco a poco ha cambiado a Mimi en toda norma, en todas formas, pues al haber vivido una eternidad en una realidad que no le pedía nada más que matar, comer y dormir, esta nunca desarrolló cuestionamientos respecto a una sociedad, pues nunca interactuó con esta de forma directa.
sino de forma controlada, repito, donde nada importaba más allá de lo que hacía. No había necesidad de entender sus alrededores ni acciones, pero aún así sentía aburrimiento, monotonía, y ello le hizo apreciar cada nueva experiencia que tuvo con China. En resumen, durante la mayor parte de su vida, Mimi nunca se cuestionó por qué era inmortal, por qué salía a matar, por qué estaba confinada. Nada de ello le importaba porque normalizaron su vida, manteniendo esta monitoreada y controlada, ingenua e ignorante, todo a fin de mantener un orden, pues cualquier tipo de dogma podría ser peligroso si lo interpretaba de manera contraproducente para la escuela, lo cual ocasionó que ésta nunca tuviera metas objetivos, ya que nunca aprendió información referente a eso. Por eso mismo no recibió educación de ningún tipo, ni se le enseñó a leer o escribir. De hecho, esta menciona en varias ocasiones que el pan y arroz son sus estatus de felicidad, pero no porque es un pensamiento infantil, sino porque durante el confinamiento era su alimento, y su estándar de lo que le hace sentir bien, definiendo ello con el sabor del pan y el arroz. Aunque, siendo honestos, también debo hacer una mención sobre que los pensamientos y expresiones infantiles de Mimi tal vez son rebuscados o un poquito contradictorios, pues si tomamos en cuenta cómo Mimi se expresa de manera normal frente a todas sus compañeras, pese a su falta de educación, parece que nos estamos perdiendo de algo ahí, porque ¿quién le habrá enseñado a expresarse así? Los niños tienden a imitar las conductas de otras personas también, entonces tal vez puede que ahí esté el secreto, pero de momento no está claro. Terminaré con Mimi hablando sobre un libro en particular, el libro de Cándido, presuntamente escrito por Voltaire bajo otro seudónimo. Esta ocasión el autor, luego de hablar de la ingenuidad del hurón, habla del adoctrinamiento de Cándido, donde el protagonista cree que vive en el mejor mundo posible, debido a las enseñanzas de Pangloss, un tutor y personaje sumamente burdo, que ve todo de manera hermética o simple. Este representa a Leibniz, un autor que expuso una corriente filosófica del optimismo. Con Cándido, Pangloss ridiculiza las filosofías optimistas de Leibniz, quien decía que todo sucede para bien en el mejor de todos los mundos posibles, dando a entender que el mal existe en menor medida que el bien. Sin embargo, el protagonista Cándido sufre cada vez más calamidades, empezando a cuestionar y atacar el concepto o filosofía del optimismo, pues no importa qué tan optimista seas, o qué tan justificada esté la maldad y el bien, al final del día sufre y se harta como cualquier ser humano, porque nunca se puede ser del todo optimista. La obra termina con nuestro protagonista decidiendo tomar una felicidad más modesta, cultivando en una casita del Infonavit con su mujer. Siendo sincero, solo menciono a Cándido porque fue el último que leí antes del video, pero me encantó como de manera cómica el autor se burla del adoctrinamiento. Sí, principalmente es una crítica al optimismo, pero hay un poquito de adoctrinamiento en ello, el cual está expuesto con el optimismo de Leibniz de por medio. La cosa es que Cándido es técnicamente acosado por su tutor y todo su entorno, para que acepte y pruebe la idea del optimismo, que el mal existe en menor medida que el bien, y todo eso. A Cándido le parece interesante o coherente al inicio, parece que tiene un sustento, y aunque tiene sus dudas, hace el esfuerzo por creer que es cierto, pero tras sus desventuras y experiencias o calamidades, este rechaza esa idea que todos le quieren imponer, rechaza los dogmas del optimismo, digamos que escapa del adoctrinamiento que buscaba Pangloss, quien utiliza diversas tácticas para inculcar el optimismo en Cándido, a fin de que éste lo acepte y lo replique y promueva, algo así como un testigo de Jehová. Volviendo a lo que nos ocupa, tristemente Mimi, aunque no tiene el mismo tipo de adoctrinamiento, sí que tiene problemas como Cándido, no tan ridículos pero sí importantes, problemas que poco a poco le hacen rechazar esa idea de realidad que le quieren inculcar, esa normalidad de hacer de lado sus emociones y someterse a un orden social, el cual ella ni siquiera entiende que forma parte, y peor aún, pone los estándares sobre lo que es y no correcto, que debe de tomarse en cuenta al actuar. Siendo honestos, también la ética y moral entran en todos estos temas, pero no quiero hacer el video mucho más largo, pues prácticamente el adoctrinamiento te impone una moral muy específica, algo que ni siquiera Mimi entiende y presionan para que acepte. Mimi, al igual que Cándido, comparten la angustia, ese catalizador que obliga a las personas a dejar de ser ignorantes y actuar por voluntad propia, en bien de su persona y sentimientos. En conclusión, Mimi es una niña, una que fue adoctrinada para que no perdiera esa inocencia acompañada de ingenuidad e ignorancia, factores determinantes para manipularla, para mantenerla inofensiva, todo con el afán de controlarla y mantenerla como alguien no peligrosa para los intereses de la nación y escuela, pues los niños siempre son más fáciles de controlar debido a las características mencionadas, y especialmente por su pureza que no les permite diferenciar lo bueno y lo malo como los adultos, moviéndose más por sus emociones. Sin embargo, para bien o para mal, esa misma inocencia de Mimi trae cambios en su vida, una vida donde no comprende lo que trae consigo ser inmortal, y no entiende a su propia civilización, una vida donde no comprende el orden social, ni teme a la autoridad de la escuela, pero que seguirá siendo feliz mientras pueda proteger lo que más ama, a su amante China, pues toda la inocencia de Mimi le permitirá hacerle frente a la autoridad, sin tener miedo a las consecuencias, ni a cualquier régimen u orden social. Pues recordemos que cualquiera que tiemble en ese momento es culpable, pues la inocencia nunca teme a la vigilancia pública. Y siendo honestos, no creo que Mimi vaya a temblar nunca. Soy ingenua, siempre he sido, en cierto modo, ha sido un regalo. Seré honesto,
Ya para este punto creo que dejé muy en claro lo importante, reiterando que el crecimiento y desarrollo de mí dentro de la obra se verá reflejado desde que ésta entra en contacto con China, perdiendo poco a poco la inocencia en base a los escenarios que enfrenta, donde aprenderá cosas que nunca imaginó pudieran existir. El catalizador será la denominada angustia, esos obstáculos que obligarán a Mimi a salir de su estado de ignorancia para actuar de manera más crítica, con una visión más dura sobre lo que es bueno y malo, que es correcto y necesario, lo cual le llevará a tener dilemas sobre por qué la gente deja sus sentimientos más puros de lado con tal de tomar decisiones elocuentes según los estándares sociales. En simultáneo, ésta aprenderá lo que quiere hacer con su vida, su sentido existencial e individualidad, como gustan llamarlo, donde más allá de ser el amante de China, ésta dará valor a las amistades que ha forjado y entenderá el precio de las vidas que ha quitado, entendiendo el por qué lucha y también por qué y para qué actúa. La inocencia de Mimi seguirá vigente, pero poco a poco la normalidad de su entorno irá desvaneciéndola. Mimi disfruta cada pequeña experiencia día tras día, pese a repetirla varias veces. Dios es un reflejo de cómo conserva esa esencia, eso que le define como persona, de manera individual, y acompañada de China, esta adquirirá nuevos conocimientos y aprenderá nuevas cosas que aunque tal vez no están del todo de acuerdo con ellas, las aceptará, intentará comprenderlas, pese a no ser igual a sus ideales. Mimi inicia creyendo que su mentalidad es lo normal dentro de los humanos, teniendo conflictos al descubrir que no todos piensan igual, preguntándose el porqué de ello, pero asimilando su realidad en el transcurso de la historia, entendiendo en el proceso que no todo es liso y llano como pensó. La definición de lo que es correcto e incorrecto no es tan blanco y negro. Al final del día, Mimi irá creciendo como persona, madurará a su peculiar modo sin perder de todo su pureza, pero dejará de ser tan ingenua e ignorante como en un inicio, pues poco a poco, esta dejará de ser una niña gracias a China, pasando a ser una persona que desarrolla objetivos particulares, metas e ideales más complicados, creando su propio estilo de vida en base a sus propios deseos. Mimi, en resumen, es una persona en la cual no aplica el sentido común impartido por la escuela, pues siempre ha sido excluida de su entorno social, regulándola y privándola de todo tipo de relación social que pudiera tener un efecto en su razonamiento o sentimientos, todo para controlarle. Por lo anterior es que para Mimi, el sentido común no es nada común. El que se ruboriza ya es culpable. La verdadera inocencia no siente vergüenza por nada. Hablando un poco de la relación de Shin y Mimi, estas claramente son polos opuestos. Una más tranquila que la otra, una más diligente que la otra y una más elocuente que la otra. Y la otra más inocente. Pero aún así, ambas existen, coexisten, conviven y terminan desarrollando un vínculo emocional más íntimo y amoroso de lo que pudieran pensar. Al principio, la inocencia de Mimi asusta a Shina, por ser un claro ejemplo de cómo sus medios personales no son importantes para el mundo, cuestionando sus ideales sobre el valor de la vida y el cruel entorno en el que viven. China es muy emocional respecto a cómo todo el mundo normaliza la muerte en el día a día, pareciendo que es normal que algunas vidas sean más cortas que otras, y por eso repudia su realidad, teniendo un constante miedo a salir al campo de batalla. Por otro lado, Mimi es todo lo contrario. Como ya dije, ella considera su mundo lo normal, dentro de la civilización. Para ella, matar o morir no es nada de otro mundo, y el valor de una vida no es algo que ellos puedan determinar. Para ella todos son iguales. Sin embargo, poco a poco estas empiezan a congeniar, a aprender una de la otra, aceptando que ninguna tiene la razón como tal. Cada una tiene su postura respaldada por motivos, razones y experiencias que justifican el por qué piensan de dicha forma, aceptándose en el proceso, admitiéndose mutuamente y generando una relación amorosa más profunda, donde ambas, pese a su diferencia, comparten el amor de estar juntas. Esto sin duda es de los mayores atractivos de la obra y una característica principal de la relación de la pareja. En verdad que me encanta ese factor determinante para detonar el amor entre la pareja, cómo este nace y no es perfecto, sino que se va puliendo. Y pese a sus diferencias muy notorias, eso que comparten es tan fuerte que les permite estar juntas, les permite amarse y aceptarse sin importar sus defectos o contradicciones, lo cual es un claro ejemplo de respeto por su persona, ideales y acciones entre ellas. En resumen, piensa por ti mismo y deja que otros gocen del privilegio de hacerlo también. Pase lo que pase, nunca pierdas tu inocencia. Considero como característica principal de Mimi Kagari la inocencia, característica que tiene una debida expresión y apreciación durante toda la obra, dentro del mundo lleno de autoritarismo y guerra, un mundo que decide tu papel tanto como soldado como estudiante, todo a fin de mantener un orden y salvaguardar los intereses políticos de la nación. Reitero que la inocencia, acompañada de ingenuidad, ignorancia y pureza dentro de Mimi, están justificadas en las diversas definiciones utilizadas para tipificar al personaje, en los ejemplos que desarrollé y vinculé entre acciones de Mimi y las características contenidas en las definiciones. De hecho, amé esa idea de reflejar a Amy como un personaje muy infantil en base a su apariencia, exponiendo a la niñez por medio de su físico, donde desvela que ella siempre ha permanecido como una niña, tanto en apariencia como en mente. Eso es una característica única de Mimi, pero poco a poco
Aunque su cuerpo no crezca, su mente sí que lo hará, transmitiendo cómo la inocencia no es un estado tan fácil de identificar como la niñez, sino que es un estado puro, como dijeron varios autores durante el video, un estado que puede cambiar por la intervención del entorno social. La inocencia, más que un aspecto de la pureza, es un concepto apreciado en la niñez, estando ligado directamente con la etapa más primordial para definir los valores y moral de los seres humanos, la infancia. Y para mí es muy grato cómo esa inocencia forma parte de la esencia del personaje, lo define en cada momento de la historia, y hace que destaque de manera muy positiva, tal vez no tan original, pero el cómo se maneja la idea de la inocencia con Mimi me fascina porque respeta muchas de las bases filosóficas sobre lo que implica ser inocente en sí, con sus pros y contras. De manera muy personal, odio cuando los personajes pierdan su esencia, su personalidad, aquello que les define en un inicio y que poco a poco, por mal manejo del mismo, comienza a actuar de modo contradictorio, torpe y genérico a fin de salvaguardar el guión, o forzar que la trama siga avanzando. Pero con Mimi esto no ocurre. Esta crece y mejora. Tiene un desarrollo de personaje que la separa entre pasado y futuro, mostrando distintas facetas que la obligan a cambiar y experimentar diversas emociones. Pero aún así, sigue siendo ella misma. No se modifica al personaje de manera sosa o forzada. Mimi dejará de ser inocente con los acontecimientos. Perderá poco a poco esa inocencia ligada con la niñez, a medida que aparezcan los obstáculos, ya que en la definición de su propia moral, Mimi perderá un poco de su pureza, pero nunca traicionará sus emociones que procuran la felicidad de otros tanto como la suya misma. El pensar en otros es una alegría. El vivir para otros es una felicidad. Otro ejemplo rápido de inocencia en niños podría ser Korn de Hunter x Hunter o Colt. La verdad es que luego veo que lo escriben o lo aprecian diferente. Cual sea el caso, este personaje es una fusión de un niño y una hormiga quimera, el cual fue devorado para, vaya, convertirse en un monstruo técnicamente. Lo que se me hace curioso de esta fusión es que es la hormiga quimera más recta dentro de los líderes de escuadrón, y esto se le atribuye al humano que fue consumido para que naciera, es decir, el niño, ya que las hormigas quimeras se ven directamente influenciadas en su personalidad en base al humano que fue devorado para su nacimiento. Y en este caso, Cole es el líder escuadrón número uno y el más recto, el más noble. Y en este caso, Cole nació en base a un niño que fue devorado, el cual era un simple niño que cumplía con las tareas del hogar y cuidaba de su hermana mientras ayudaba a su madre, ya que no tenían padre, siendo alguien muy responsable pese a su edad. Cole estaba muy adoctrinado por su naturaleza de hormiga quimera que por otra cosa, pero quisiera señalar cómo la inocencia de un niño resalta en ese personaje. La cuestión con Colt es que aun siendo hormiga quimera, este es servicial a la reina, cumple estrictamente en tiempo y forma con sus obligaciones y no cuestiona su papel ni desobedece la cadena de mando ni órdenes, sin agregar que hace todo lo posible para proteger a la reina. Aquí se me hizo muy curioso la fusión de un niño con hormiga quimera, porque no sé si Togashi lo hizo con ese afán, pero más allá de seguir la naturaleza de una hormiga obrera, Cole es leal y responsable y es inocente, creyendo ciegamente las instrucciones de la reina porque considera que es lo correcto, su razón de vivir y naturaleza. La cual, reitero, puede estar muy ligada con la hormiga, pero ya vimos que también está ligada con la inocencia de manera filosófica. En fin, Colt no mata humanos por diversión, sino por obligación. También es ingenuo, creyendo que por ser leal él, todos cumplirán las órdenes y su rol dentro de la cadena de mando, sin comprender que todos son individuales pese a pertenecer a la misma especie, y expresándose siempre de manera sincera sin tener que ocultar nada. Incluso cuando se rinde con la bandera blanca, Morel le da a entender que es un poco ingenuo si cree que con solo unas palabras pueden aceptar la derrota de su especie. Y por último es ignorante del sentido de que no busca el porqué de las cosas, los motivos. Curiosamente, cuando sabe de la existencia de algo que desconocía, este intenta comprenderlo, tal como fue con el Nen. La cuestión aquí es que por pura casualidad terminé viendo Hunter x Hunter de nuevo, y viendo de nuevo el personaje tiene características muy puras y honestas que derivan del niño que consumió la reina para su nacimiento. E incluso se podría deducir que se volvió consciente del daño que causó tras todo lo ocurrido con las hormigas, dejado de consumir humanos. Y sí, reitero que tal vez también le estén atribuyendo muchas características a la hormiga, pero como la inocencia del niño no perjudicó tanto la naturaleza de la hormiga obrera, siento que fue, vaya, siento que fue una gran exposición, siento que fue un buen acierto. Ahora que analicé todos estos conceptos y características de la inocencia, pureza, ignorancia, ingenuidad, etcétera, siento que tipifican también muy bien en Colt, ya que tal como dijo Confucio, el hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencia propias de la infancia, factor que en verdad creo que tan siquiera Colt y Mimi han expuesto en las obras que he visto. Y bueno amigos, hasta aquí el video. La verdad no sé qué chingados fue esto, un análisis, un resumen o quién sabe qué demonios. Hubo ocasiones donde incluso pensé, vaya, estoy siendo muy redundante y cosas así, pero dije, bueno, ni que fuera ilegal hacer videos pendejos. Pero bueno, como sea, espero que les haya gustado y que se encuentren muy bien. Siendo honestos, esto solo es una, vaya, no sé, expresión. No sé cómo decirlo sin sonar tan estúpido, pero solo quería hacer un video respecto al factor que más me gustó de Mimi dentro de su obra. Ese factor que me hizo que me encantara, vaya, como personaje. Solo eso. Pero vaya que hablé demasiado. Cuando algo te gusta es imposible hablar poco. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.